Imagina que puedes comprar cualquier cosa en Internet. Y cuando digo cualquier cosa, lo digo en serio. Drogas de todo el mundo, entregadas en tu buzón, documentos de identidad falsos, hackers de alquiler, todo con reseñas, atención al cliente y política de devoluciones. Como si fuera Amazon. Pero no era Amazon. Esto no es ciencia ficción. Existió, funcionó durante años y lo montó un solo tío de 27 años desde su portátil. Esta es la historia de Silk Road. Para entender Silk Road, primero tienes que entender a Ross Ulbricht, porque no era lo que te imaginas. No era un mafioso, no era un narco, era un chico de Texas, de familia normal, que había estudiado física en la universidad y luego hizo un máster en ingeniería de materiales. Sus profesores lo describían como brillante, curioso, con una mente extraordinaria para los sistemas complejos. El tipo de persona que podría haber entrado en cualquier empresa de Silicon Valley y haberse forrado de forma completamente legal. Pero Ross tenía una filosofía, era libertario, convencido. Creía que el gobierno no tenía ningún derecho a decirle a la gente qué podía o no podía hacer con su propio cuerpo, que las drogas deberían ser una decisión personal, no un crimen, que la libertad económica era un derecho fundamental. Y en 2010, mientras leía sobre Bitcoin en un foro de Internet, tuvo una idea. ¿Y si creaba un mercado completamente libre? Un lugar donde cualquiera pudiera comprar y vender lo que quisiera, sin intermediarios, sin gobiernos, sin control. Un experimento, una declaración política. No lo vio como un negocio criminal, lo vio como un acto de libertad. Ese fue su primer error de cálculo. Ross tardó meses en construirlo, solo, desde su habitación, aprendiendo a programar por su cuenta. La web funcionaba en la Dark Web, una parte de Internet que no aparece en Google, a la que solo puedes acceder con un navegador especial llamado Tor. ¿Y sabes quién desarrolló Tor originalmente? La Marina de los Estados Unidos, para proteger sus propias comunicaciones secretas. La ironía, desde luego, es brutal. Tor funciona enviando tu conexión a través de miles de servidores repartidos por todo el mundo antes de llegar a su destino. Como si enviaras una carta pasando por 100 intermediarios diferentes. Casi imposible de rastrear. Para los pagos, Ross eligió Bitcoin. En 2011, Bitcoin era una rareza tecnológica que casi nadie conocía. Un Bitcoin valía menos de $1. Ross vio su potencial antes que casi nadie. Una moneda digital, descentralizada, que no pasaba por ningún banco ni ningún gobierno. Perfecto para lo que tenía en mente. En enero de 2011, Silk Road abrió sus puertas. Al principio era pequeño, unos pocos vendedores, unos pocos compradores, pero la noticia corrió por los foros y en pocas semanas empezó a llegar gente de todo el mundo. El modelo era exactamente igual que eBay o Amazon. Los vendedores tenían perfiles, listaban sus productos con fotos y descripciones detalladas, y los compradores dejaban reseñas. Si un vendedor mandaba producto malo o directamente estafaba, su reputación caía. El mercado se autorregulaba solo. Era en todos los sentidos un negocio brillantemente diseñado. En su mejor momento, Silk Road era un monstruo. Más de 10.000 productos a la venta, vendedores de decenas de países, compradores de todo el mundo. El FBI calculó que entre 2011 y 2013 pasaron por la web más de 1.200 millones de dólares en transacciones. Ross cobraba entre un 8 y un 15% de cada venta. Estaba ganando millones. Pero lo más curioso de Silk Road no era lo que vendía, era cómo funcionaba su comunidad. Ross, que se hacía llamar Dread Pirate Roberts, un personaje de una película llamada La Princesa Prometida, escribía regularmente en los foros del sitio. Hablaba de filosofía, de libertad, de economía, respondía a preguntas, mediaba en conflictos y había reglas. Silk Road prohibía expresamente ciertas cosas. Nada que pudiera usarse para dañar a otras personas. Nada de armas, nada de abuso infantil, nada de sicarios. Ross insistía en que aquello era un mercado de libertad personal, no un instrumento de daño. Hay testimonios de compradores que describen la experiencia como sorprendentemente profesional. Paquetes bien embalados entregados en plazos normales por el servicio postal de toda la vida. La policía sabía que Silk Road existía desde 2011. Una revista publicó un artículo sobre el sitio y llegó a oídos del FBI. Pero no tenían ni idea de quién lo dirigía ni de cómo pararlo. Y ahí empezó la cacería. El FBI tardó 2 años en dar con Ross. 2 años. Uno de los casos más complejos de la historia del cibercrimen. Tor hacía casi imposible rastrear las conexiones. Bitcoin hacía casi imposible seguir el dinero. Y Ross era extremadamente cuidadoso. Nunca operaba desde casa. Usaba cafeterías, bibliotecas públicas, múltiples identidades digitales. Nunca mencionaba Silk Road en su vida real. Casi perfecto. El error fue de antes de todo esto. Años antes de crear Silk Road, Ross había publicado en un foro universitario buscando programadores para un proyecto. Y en ese post usó su correo electrónico personal, su nombre real.
Un agente del FBI llamado Gary Alford encontró ese post. No con tecnología avanzada, no con superordenadores ni programas secretos. Lo encontró haciendo búsquedas manuales en Google, como cualquier persona. Siguieron el hilo durante meses, confirmaron que Ross Ulbricht y Dread Pirate Roberts eran la misma persona, y esperaron el momento exacto. El 1 de octubre de 2013, Ross estaba sentado en la sección de ciencia ficción de una biblioteca pública de San Francisco, portátil abierto, conectado a Silk Road como administrador. Dos agentes del FBI se acercaron fingiendo ser una pareja que discutía. Ross miró la escena, y en ese momento un tercer agente le arrebató el portátil de las manos. Era fundamental pillarlo conectado. Si cerraba el portátil, los archivos cifrados habrían sido casi imposibles de descifrar. No le dio tiempo. Silk Road cayó ese mismo día. El juicio fue un circo mediático. La fiscalía lo pintó como el señor de la droga más peligroso del siglo, responsable de muertes, de destruir vidas. La defensa decía que era un idealista, que había dejado el proyecto y que otros lo habían tomado. El jurado no lo creyó. En febrero de 2015, Ross Ulbricht fue declarado culpable de 7 cargos. Tráfico de drogas, conspiración, lavado de dinero. La jueza le impuso la condena máxima. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Tenía 30 años. Más dura que la condena de muchos asesinos, sus padres lloraron en la sala. Ross pasó los siguientes 11 años en una prisión federal de máxima seguridad. Y aquí viene el giro que nadie esperaba. Durante años, la comunidad libertaria y defensores de los derechos digitales pidieron su indulto. Que la condena era desproporcionada, que Ross no había matado a nadie, que era un preso político. Elon Musk lo mencionó en Twitter. Se recogieron millones de firmas y el 21 de enero de 2025, el primer día de su segundo mandato, Donald Trump firmó el indulto de Ross Ulbricht. Ross salió de prisión después de 11 años. Tenía 40 años. Su madre, que había luchado durante una década por su libertad, estaba esperándolo en la puerta. La historia de Silk Road es muchas cosas al mismo tiempo. Es la historia de cómo Internet cambió el crimen para siempre, de cómo Bitcoin pasó de valer menos de $1 a mover billones, de los límites entre libertad y responsabilidad, y de cómo un solo error, un correo electrónico de hace años, puede destruirlo todo. Pero también es la historia de que en Internet nada desaparece del todo, porque después de que el FBI cerró Silk Road, aparecieron Silk Road 2.0, Silk Road 3.0 y decenas de mercados similares. El modelo que inventó Ross sigue vivo hoy, más sofisticado, más difícil de rastrear. Ross está libre, Silk Road no murió, y la Dark Web sigue ahí. Si te ha parecido interesante, ya sabes lo que tienes que hacer.